hace un momento analizábamos el cash flow statement y, bueno, proyectábamos el flujo de caja en tres tipos: flujos operativos, de inversión y de financiamiento, en un clásico cash flow statement, o flujo de efectivo. También a veces se prepara un flujo de variaciones del efectivo, pero básicamente que muestran cómo se explica la variación del saldo de caja que se muestra en el balance, que operaciones fueron las que permitieron que ingresara dinero a la empresa o que saliera dinero de la compañía, ya sean históricos o, bueno, proyectados. Ahora, otra clasificación interesante, sobre todo para planes de negocios, de emprendedores, es el flujo libre para los accionistas, lo que se llama el free cash flow to equity. Este flujo, a diferencia de lo que a secas llamamos free cash flow, que van a encontrar, por ejemplo, en libros como el de Damodaran, lo van a encontrar como free cash flow to the firm, es decir, el flujo libre de toda la empresa. A diferencia de eso, este sería el dinero que pueden retirar los accionistas sin afectar las posibilidades de crecimiento de la empresa. Una vez restado todo, restadas todos los gastos de la operación, restados los impuestos, quitadas las inversiones para que la empresa crezca, es decir, es un flujo que se puede retirar sin afectar el crecimiento que se ha establecido, se proyectó en el plan de negocios, y una vez restados todos los servicios de deuda, todos los pagos que haya que hacer a los bancos, intereses, cancelaciones de deuda. Entonces ese es un potencial dividendo que se puede llevar el accionista. ¿Cuánto dinero voy a poder retirar de esta empresa? Que es en definitiva lo que me va a enriquecer, ¿no? ¿Cuánto dinero puedo retirar de esta empresa sin que haya nada más que hacer con él, sin que haya que reinvertirlo o pagarlo a los bancos? Entonces ese es un dividendo que la empresa podría decidir distribuir, y de hecho debería, porque si las proyecciones se cumplen, rara vez se hacen, pero bueno, si se cumplen las proyecciones y más o menos los números se acercan a lo que hemos proyectado en el plan de negocios, ese dinero sobra, porque si lo dejamos en la empresa no va a estar dentro de los planes de inversión. Ya se ha quitado la inversión neta para calcularlo. Es decir, que sobra, es dinero que va a estar improductivo, que no va a estar generando rentabilidad, con lo cual, bueno, es un dividendo que la empresa podría y debería, de hecho, distribuir. Entonces vamos a proyectar ahora estos tres números que ven acá, a partir de un balance y de un income statement, que pueden ser históricos o proyectados. Yo voy a trabajar con proyecciones porque nos interesa hacer planes de negocios. Y vamos a calcular los flujos para los tres tipos de inversionistas en la empresa. Generalmente dividimos la estructura de capital así en tres. Lo que llamamos empresa, toda la empresa genera el flujo que está acá en azul, el free cash flow to the firm. Deuda o pasivos, lo llamamos acá flujos de deuda. A veces indistintamente hablamos de deuda, liabilities. En rigor no es lo mismo, pero acá estamos haciendo como dos grandes categorías. Y los flujos de los accionistas, equity, que están en verde. Entonces vamos a calcular esos tres tipos de flujos. Obviamente acá tenemos los dos lados de la ecuación patrimonial. La suma de flujos de deuda más flujos del equity tiene que ser igual al free cash flow. En otras palabras, el free cash flow es el efectivo que genera la empresa para todos sus inversionistas, es lo que libera el negocio, es como el pastel que hay para repartir. De ahí primero cobran los bancos, intereses y cancelaciones de deuda, y después los accionistas, por diferencia. Entonces, los tres pueden ser positivos o negativos, pueden tener cualquier signo, cero. Entonces, analicemos algunos años. Por ejemplo, en la proyección que tenemos para 2020, el flujo que libera el negocio se proyecta que sea 74. A los bancos solamente hay que pagarles 29 en intereses de deuda y repagos o cancelaciones de deuda. Esto es neto también de nueva deuda. Si ingresara dinero por nueva deuda está neteado ahí también. Es decir, a los bancos solamente 29 en flujos de deuda, quedan 45 para los accionistas, en un potencial dividendo o una recompra, un buyback. Por otro lado, el año siguiente, para 2021, está proyectado solamente un flujo de caja libre de 80, pero la empresa tiene que cubrir servicios de deuda e intereses por 163, con lo cual el flujo de equity va a ser negativo. Y bueno, así podemos seguir. El último año de proyección, nuevamente, free cash flow continúa siendo alto, otra vez vuelve a ser alto,
133, a los bancos hay que pagarles solamente 118 en intereses y cancelaciones de deuda, con lo cual quedan 15 para los accionistas. Bueno, ¿cómo calculamos estos tres tipos de flujos? Siempre es interesante tenerlos en un plan de negocios, porque si buscamos inversores, que pueden entrar con la forma de accionistas o pueden entrar con títulos de deuda, podría haber híbridos en el medio, también acciones preferenciales, pero los inversores siempre van a poner atención a esos números, porque es en definitiva lo que se van a poder llevar del negocio. Nosotros como emprendedores generalmente estamos poniendo atención a cuándo voy a recibir el dinero, quién me va a dar el dinero para poder iniciar mi negocio. Pero ellos no están pensando en eso. Ellos no están pensando en cuándo nos van a dar el dinero, sino cuándo se lo van a llevar, cuándo lo van a poder retirar y cuánto. Entonces esta es una pregunta que les va a interesar. Bueno, vamos a calcularlo entonces a los tres a partir de una proyección para 6 años, en este caso, de income statement y balance sheet. Voy a empezar a trabajar sobre el balance, busco los activos en el balance para calcular el capital en inglés, que son básicamente los activos operativos. Acá el activo total está en la línea 38, Total Assets. Es el número más fácil de encontrar en el balance, porque justamente el balance se llama balance porque hay dos números iguales. Activo total igual a pasivo más patrimonio neto. Le vamos a quitar todo lo que no forma parte de la operación, que acá hemos establecido que son 3 cosas. Cuatro. Cash, es decir, el efectivo, lo consideramos no operativo. Las inversiones, las de corto plazo van a estar metidas ahí en el cash, y las de largo plazo también las quitamos, justamente no es el propio negocio, son otros negocios. Acá los tenemos en la línea 33, Long Term Investments. El goodwill, que es un sobreprecio por las inversiones, y los otros activos. Entonces esos 3 que teníamos en gris, más el cash, los quitamos por no considerarlos operativos. Y el pasivo gratuito, es decir, los proveedores, accounts payable, también los sacamos, porque esa parte no hay que financiarla, la financian los proveedores, financiamiento gratuito. Entonces hacemos activo total menos la suma de todos los activos no operativos, menos el pasivo gratuito. Bueno, esta es la forma clásica de calcular el capital en inglés, no es en español, no es el patrimonio, esto no es el patrimonio neto, es el capital. Son los activos que voy a tener que voy a tener que comprar o que voy a tener que financiar para que la empresa funcione, para soportar las ventas que proyecté en el plan de negocios. Es muy sospechoso cuando vemos un plan de negocios donde el emprendedor proyecta ventas crecientes y después para el capital solamente, pero el balance de inicio, después ya no. Eso es muy sospechoso, porque es como que solamente le interesa recibir el dinero inicial y está haciendo un supuesto muy peligroso, que además no comprobó que sea así, que es que el negocio después se va a autofinanciar. Eso generalmente no es cierto. Entonces hay que hacer una proyección de cuánto capital voy a necesitar al inicio, es decir, máquinas, herramientas, cuánto voy a necesitar al inicio y también en cada año futuro. O sea, hay que proyectar el balance, hay que proyectar, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Proyectar del balance al menos la lista de activos operativos, que son los que tengo acá, y que voy a tener que financiar yo. O sea, quité los proveedores. Lo que me financian los proveedores lo saqué. Ahora, ¿cuánto voy a tener que invertir en años siguientes? Acá iniciamos, por ejemplo, lo que se llama el seed capital, el capital inicial, el capital semilla, es 588. Pero para el año siguiente estoy proyectando que voy a necesitar máquinas y eso por 600. Entonces hay que invertir ahí 12. Después 629, o sea que hay que invertir 29. Bueno, calculamos la inversión neta simplemente como variación del capital entre un año y otro. Invierto primero 12, después 29, y así voy llegando a el capital que proyecté, que es lo que voy a necesitar para soportar las ventas que están en el income statement. Bueno, ahora llega el momento de calcular el NOPAT, lo hacemos tomando la ganancia operativa, que está ahí en la línea 12, el EBIT, y calculando la tasa de impuesto a la renta. Entonces tomamos la ganancia operativa y calculamos la tasa de impuesto a la renta dividiendo el impuesto pagado dividido la ganancia que está justo arriba. Por ejemplo, acá la empresa pagó 24 de impuestos, o va a pagar 24 impuestos, por una ganancia de 74, es decir, va a pagar el 32% sobre sus ganancias, sobre la ganancia imponible. El NOPAT sería EBIT por 1 menos la tasa de impuestos, es decir, el EBIT menos los impuestos, sin tener en cuenta escudos fiscales, ¿no? Los impuestos que pagaría una empresa que no está endeudada. Este impuesto, ven que está quitado acá en el NOPAT, es un impuesto solamente operativo,
no tiene en cuenta que si me endeudo, puedo deducir los intereses de deuda, no, esto sería solamente el impuesto que pagaría una empresa que no está endeudada, ¿no? Es el impuesto atribuible como a todo el pastel sin dividir las porciones. Y ahora, NOPAT menos inversión neta va a ser el free cash flow. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Qué significa esto en español? El NOPAT es lo que gano, lo que estoy proyectando ganar. Por ejemplo, estoy proyectando ganar 65 este año, pero voy a invertir 12. Entonces, ¿cuál es mi flujo libre? ¿Cuánto me puedo llevar? Bueno, la diferencia. Los tengo que restar. El primer número sale del estado de ganancias y pérdidas y el segundo del balance. O sea, me puedo llevar 53. Y el año siguiente, en 2020, bueno, espero ganar 102, pero voy a reinvertir 29. Acá no estoy haciendo la separación entre quién va a invertir ese dinero. Pueden ser bancos o accionistas. Por eso, inversión neta es para todos en general, los inversionistas. Bancos o accionistas, cualquiera. Después vamos a hacer esa división. Es decir, este es la inversión total que va a tener que hacer la empresa, son 73 el año próximo. Y bueno, de algún lado tiene que venir. De préstamos bancarios o de reinversión de utilidades de los accionistas, o por ahí un nuevo aporte de capital. Tal vez las utilidades no alcanzan. Esta es la proyección que a veces los emprendedores olvidan hacer. A ver si el negocio se va a financiar solo, reinvirtiendo ganancias, cuál es el crecimiento sostenible que yo puedo tener solamente con ganancias, o si voy a tener que salir a pedir dinero afuera. En este caso va a haber que salir a pedir un poquito de dinero. Aún reinvirtiendo todas las ganancias, no va a alcanzar para lo que proyectamos acá que necesitamos en activos en años siguientes. Entonces ese es el cálculo justamente que queremos hacer ahora. Entonces en la línea 72 tenemos el free cash flow to the firm, este sería el flujo libre total, lo que teníamos en la gráfica en color azul. Ahora voy a quitar los flujos de deuda, todo lo que va a los bancos, y por diferencia calculo los del equity. ¿Cuáles son los flujos de deuda? Bueno, son dos, básicamente, intereses y cancelaciones o repagos de deuda. Pero si recibo una nueva deuda, eso también, con el signo contrario, va a estar. Entonces, los intereses pagados a los bancos, le puedo netear, ¿no? Entre pagados y cobrados, el neto de intereses, lo voy a poner acá en la línea 74. Y después, la variación de deuda en el balance me va a decir si la deuda sube, es porque recibí dinero de los bancos, me endeudé. Si cae, es porque cancelé pasivos. Entonces voy a tomar toda la deuda que no sea los accounts payable, todos los pasivos, o sea, todo lo que está en color magenta, todos los pasivos que no sean los gratuitos, porque esos vieron que los separé, los quité del capital. Entonces tomo la variación. Fíjense que acá la cantidad de pasivos cae. Entonces eso significa que la empresa canceló deuda. Le pagó o está programando pagarle 23 en intereses, el próximo año 23 van a ser intereses que les pagan los bancos, y fíjense que con el mismo signo están los 32, porque también le va a pagar para cancelar deudas. Si la deuda hubiera subido, ese 32 debería tener el signo contrario, porque por un lado le pago intereses, pero por otro lado me endeudo, entonces recibo dinero del banco. En este caso los dos tienen el mismo signo porque son, por un lado, pagos de intereses en el estado de resultados, que eso es lo de la línea 74, por otro lado, cancelaciones de deuda. Entonces los dos tienen el mismo signo. Lo sumo y ahí tengo el flujo de deuda proveniente del income statement y del balance. Tengan cuidado con los signos. Un secreto siempre es hacer ese paralelo que les decía recién. Cuando le estoy pagando al banco, desde la empresa va dinero al banco, ese dinero son intereses, eso es claro, siempre los intereses son un pago desde la empresa hacia el banco. Y después puede haber también ingresos, ¿no?, de dinero. Entonces, que tengan signo positivo. Entonces acá, tomen con el mismo signo, cualquiera sea, las cancelaciones de deuda que los intereses. Cuando pago intereses o cancelo deuda, deberían tener el mismo signo. Cuando tomo nueva deuda, me endeudo, ahí recibo dinero, o cobro intereses, eso tendría que tener el signo contrario. Bueno, acá, si recuerdan eso, simplemente pueden calcular el total de flujos de deuda, que podría ser ahí para el primer año 55 o menos 55, como quieran. Yo acá lo dejé con signo más, es decir, son pagos que le va a hacer esta empresa al banco. Ahora,
¿Cómo va a quedar la posición de los accionistas? Porque acá la empresa para el primer año espera liberar 53, pero tiene que pagar stock de deuda e intereses por 55. Entonces el flujo del accionista va a ser negativo, de hecho, en el primer año. No se va a poder llevar un dividendo. Por el contrario, va a tener un flujo del equity negativo. No alcanza, acá no alcanza la reinversión para cubrir los flujos de deuda. Entonces, tomamos siempre la variación de la deuda total, el pasivo total, exceptuando lo que hemos quitado como accounts payable. Fíjense que acá la empresa se está endeudando, perdón, se está desendeudando, está cancelando deuda de corto plazo, está cancelando pasivos de largo plazo, se está desendeudando y bueno, por eso sale dinero. Eso sale dinero. Bueno, entonces tenemos en la línea 72 el free cash flow to the firm, en la línea 75, perdón, 76 el flujo de deuda, si los resto, voy a tener el flujo para el equity. 53 del flujo que genera toda la empresa, que es lo que graficábamos en azul, menos 55, me da un flujo negativo para los accionistas en el primer año. El segundo año el flujo de los accionistas es positivo, porque se espera que la empresa genere 73, fíjense que, o 74, estaba redondeado, 74 que es lo que analizábamos hace un rato. El segundo año se espera que genere 74, solamente hay vencimientos de deuda por 29, incluyendo intereses, bueno, quedan 45 como potencial dividendo para el accionista. Y bueno, después así sigue en los periodos siguientes. Bueno, espero que les sirva el cálculo. El siguiente tema que les prometí también en el video sobre el cash flow statement era cómo seguir este flujo de deuda. Es decir, una vez que calculo los flujos de deuda, ¿cómo hago para tomar el flujo al inicio, las cancelaciones o la firma de nuevos contratos de deuda y el saldo al final? Para los estados financieros, ¿no? Para proyectar los estados financieros. Es relativamente simple, pero yo lo había puesto en una sola línea, sigo trabajando con los mismos números del cash flow statement que hicimos en el video anterior, y acá teníamos, dentro de los pasivos, fíjense que tenemos ahí, yo los resalté, tenemos, dentro de los pasivos de corto plazo, accounts payable, que está como en color tomate, son los proveedores, son pasivos gratuitos, bueno, esos quedan aparte. Generalmente esos se proyectan como un porcentaje de las ventas, ¿no? Tienen relación con las ventas. Y después, por otro lado, tenemos deuda propiamente dicha, de corto y largo plazo, ven short-term debt, long-term debt, en las líneas 42 y 45, y tenemos otros pasivos, other liabilities, también de corto y largo plazo, en las líneas 43 y 46. Bueno, ¿cómo se proyecta esto? Hay que definir el mix de capital, el mix de financiamiento que va a tener la empresa, pero en el balance yo simplemente había escrito los números, y de esto es necesario hacer como un seguimiento, para ver si voy cancelando deuda, es decir, puedo calcularlo con porcentajes, ¿no? Porque, por supuesto, podría decir, bueno, la mitad de los activos los financio con deuda, la mitad con equity, perfectamente puedo hacer eso, pero eso requeriría en la práctica ir y renegociar todos los años con el banco, porque si me falta o me sobra un poquito de deuda. A veces lo que se hace es tomar un préstamo al inicio, después uno lo va cancelando, bueno. Entonces, al balance vamos a hacer lo siguiente, vamos a agregarle un cuadro cuyo resultado va a ir, desde aquí va a ir fíjense en la línea 17, Total Liabilities, este es el número que vamos a cargar después en el balance. Entonces acá estamos agregando un poco más de detalle de cómo se compone o de dónde viene esa deuda total del balance. Y tenemos entonces deuda de corto y largo plazo, acá en color amarillo, deuda propiamente dicha, eso típicamente es deuda bancaria, que tiene signo positivo o negativo. Yo acá separé lo que serían cancelaciones de deuda y nueva deuda. O sea, cuando me endeudo, les puse distintos signos. Cancelaciones, voy a tener un saldo inicial del stock de deuda, más la nueva deuda que contraiga en ese periodo, menos las cancelaciones. A veces eso ocurre, porque a veces una empresa cancela, por ejemplo, una deuda cara y toma una deuda más barata, como las tasas de interés cambian en el tiempo,
las tasas de referencia cambian, a veces una empresa reestructura sus deudas, esto va cambiando, ¿no? Bueno, y después puede haber otros pasivos, que yo los voy a poner acá abajo, en celeste, de corto y largo plazo. Todos estos son todos onerosos, generan intereses, a diferencia de accounts payable, que típicamente no devenga interés, por eso no los tenemos acá. Tienen un paralelo en el income statement, es decir, en el balance vamos a poner deuda de corto y largo plazo, liability de corto y largo plazo, pero en el income statement vamos a poner los intereses de esa deuda. Entonces es conveniente tener acá un cuadro que me vaya proyectando cuáles son los intereses que voy a ir pagando sobre el stock de deuda. A veces la deuda de corto plazo es más cara que la de largo plazo. Y bueno, tener un total que es el que va al monto de interest expense en el income statement. Entonces ahí tenemos este cuadro que resume todo el financiamiento externo, tanto desde el punto de vista del balance, que tiene variables de stock acumulativas, como también desde el punto de vista del estado de resultados, que tiene variables de flujo, es distinto, acá están los gastos. El interest expense es un gasto, el gasto en intereses, en cambio el stock de deuda no es un gasto, es un número patrimonial. Bueno, entonces, en este cuadro resumimos todo, y la última línea de cada uno de esos dos cuadros son las que alimentan el balance y el income statement. Bueno, lo voy a hacer así. Tengo una deuda inicial, acá yo puse 0, pero puede ser cualquier número, en un plan de negocios. Bueno, arranco con 0, obviamente no hay cancelaciones, y me asumo deuda por 60. Esos 60 constituyen el saldo inicial del periodo siguiente, ¿no? Y así, voy calculando el total. En 2020 arranco con 60, cancelo 8, me quedan 52. No tomo nueva deuda. Y así voy haciendo el flujo, solamente del stock de deuda, sumando la nueva deuda y quitando las cancelaciones. Así voy haciendo como tú una especie de flujo. El total es lo que va a ir al balance dentro de deuda de corto plazo. Lo mismo para el largo plazo, exactamente igual, pero que va a estar clasificada como no corriente. Tengo un stock inicial de deuda, por ejemplo, puedo arrancar con 0, no hay cancelaciones en el primer periodo, pero después sí, y le agrego la nueva deuda. Los 180 que me quedan al final de 2019 son el saldo inicial de 2020, y así voy sumando, y voy teniendo como una especie, esta empresa va cancelando de a 30 cada año, entonces le va quedando cada vez menos deuda de largo plazo, esa deuda la va cancelando. Y después voy a tener otros pasivos de corto y largo plazo, que ahí están separados. Si sumo, tendría que llegar al total de liabilities, pero las onerosas. Debería decir acá el total de liabilities exceptuando accounts payable, ¿no? Exceptuando accounts payable. Bueno, lo sumo, ahí está. Tengo todos los pasivos que devengan intereses. Después, esos números, esos subtotales, son los que los podemos tomar directamente, podemos ponerle un nombre. Por ejemplo, yo le puse short term debt a ese subtotal, y aquí en el balance simplemente tomo esos números para que vengan del cuadro respectivo. Lo mismo hago para la deuda de largo plazo, le voy a poner long term debt, el nombre, y lo voy a jalar acá. Y lo mismo las liabilities. Entonces en el otro cuadro tengo una visión más completa de lo que está ocurriendo con cada deuda, cuánto estoy pagando de financiamiento. Van a ver que vamos a poner abajo los costos de este financiamiento. Bueno, a estos dos les puse other, de corto y largo plazo, other long-term liabilities, other short-term liabilities. Los voy a ingresar directamente aquí. Si esto está bien hecho, me va a tener que cuadrar el balance. Por ahora, ven que ahí dice error en la parte superior del balance. Bueno, yo tengo una celda de control, ese error debería desaparecer una vez que tenga todo cargado. ¿Por qué no desapareció? Bueno, porque faltan los intereses en el income statement, y como la ganancia neta alimenta el balance, todavía no terminé de cuadrar el balance. Ese error va a tener que desaparecer, es una celda de control, va a tener que desaparecer cuando el balance cierre, es decir, activo sea igual a pasivo más patrimonio neto. Y para eso tiene que estar bien la ganancia neta. Entonces, trabajemos sobre las ganancias.
ya trabajé sobre toda la parte del balance, ahora veamos el costo de cada una de estas deudas. La deuda de corto plazo, en este caso, tiene una tasa de interés del 6% anual. Entonces ahí calculo los intereses del stock de deuda de corto plazo. Y después la de largo plazo es más barata, 5% de interés por año. Entonces tomo la deuda, hay distintas formas de calcular esto, se puede calcular interés sobre saldo, pero bueno, así se proyecta generalmente un plan de negocios más o menos simplificado. Sumo los intereses de deuda, y también puede haber intereses por otros pasivos onerosos, que son los other liabilities, tanto de corto o largo plazo. Bueno, a cada uno le pongo su tasa de interés, acá puede haber un montón de deudas en distintas monedas, incluso con distintos vencimientos, o proyecto cada una, sumo los intereses, y acá debería tener el total de intereses de todos los pasivos que sí devengan interés. Ahí le pongo el nombre de interés y los voy a jalar en mi interest expense del income statement, o sea, los traigo directamente para que resten y reduzcan las ganancias, y bueno, ahí cuadro el balance, ahí está. Con esa, si yo quitara algunos de estos números, como ya tenía hecha la proyección, fíjense que si yo quitara algunos de estos números acá, va a aparecer el error otra vez, porque no me estaría cuadrando el balance. En cambio acá, fíjense que activo quedó igual a pasivo más patrimonio neto. Entonces ya sé que la proyección está bien. ¿Ok? Bueno, creo que eso era todo. Es bien interesante entonces trabajar sobre el cash flow statement. Si quieren buscar, hay un video anterior con los puntos que desarrollan todo este Excel, a donde vemos cómo calcular todo el cash flow statement a partir de un balance proyectado y de un estado de resultados proyectado. Muchas gracias, nos vemos la próxima.